sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera, sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García, bienvenido seas a escuchar, palabra de vida eterna, nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román, deja que Dios nos siga, llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. Gracias, Ricardo, gracias. Ahora sí, muy buenos días, tengan todos ustedes con enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México, en este día viernes 27 de marzo del 2026, dándole gracias al Señor por la misericordia, por la bondad, porque Él ha sido bueno y hasta el día de hoy nos ha sostenido. Nunca han decaído sus misericordias. Pastor Javier Flores. Nuevas son cada mañana. Y grande su fidelidad. Grande su fidelidad. Amén, paz. Porque es Él, Él es el bueno. Amén. Bendito es el Señor. Para siempre bueno y para siempre su misericordia. Gracias a Dios, pues, que nos permite este día Amén, y el amén. poder estar aquí un tiempito con nuestros amigos y hermanos. Sí, ahorita hoy un poquito reducido, pero vamos a darle, vamos a avanzar y agradecerle a mi hermano Ricardo que aquí anda y anda desde otras latitudes desde las 4. Gracias, Ricardo, por estar ahí, gracias por servir al Señor. Dios te bendiga. Teléfono en cabina 844-696-8450. 844-696-8450. Te iba a decir cómo está el clima aquí, pero también es importante decir cómo está el clima en Arteaga. Alguien ya desde allá se desplaza. ¿En serio? En serio. Vaya. Un día nos invita. Muy bien. Hay que decirle a la pues, hermana Jessie, se pongan de acuerdo y que podemos ir ahí. Unos 10. Nosotros llevamos los vasos desechables. Digo, sí. para que no falte, ¿eh? Y ustedes hacen la carne. Ya saben, ¿no? Estamos ahí puestos. Puestos, sí, más puestos que un calcetín, Pastor Javier. ¿A dónde vamos a leer? ¿Qué propones como lectura? Pues vamos a leer un versículo, pues. A ver, venga de ahí. Un versículo en el libro de los Salmos, capítulo 145,
versículo 17. Sí. Solamente este versículo y luego después pues vamos a leer un poquito del libro de los Salmos también, Ok, ¿verdad? ok. En el capítulo 73. Pero en este versículo de que estoy proponiendo, que es el 145, versículo 17, Sí. dice: justo es Jehová en todos sus caminos Amén. y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Así es. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Bueno, este versículo, pues, justo es Jehová en todos sus caminos, Sí. y misericordioso en todas sus obras. Es a veces pues difícil de comprender, ¿verdad? Amén, amén. Cuando vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hay injusticia, en un mundo donde no siempre pues nos va del todo bien, ¿verdad? Sí. Y algo así pues le pasaba a Asaf, ¿verdad? En el Que es el capítulo escritor. 73, ¿sí? El que escribe el Salmo 73, Sí. porque él llegó a amargarse también, ¿verdad? Por ver la aparente prosperidad de los impíos, Sí. ¿verdad? Porque a veces vemos que hay injusticia en la tierra, ¿verdad? Que somos objeto a veces también de injusticia y que pues a veces hay traiciones, hay situaciones adversas por las que atravesamos dolorosas y decimos ahí a veces nuestra fe puede verse confrontada. Pues ¿dónde está Dios, verdad, en medio de estas circunstancias? ¿Por qué nos pasa esto que nos está pasando y por qué los malvados pues están siendo prosperados? Así lo pensó pues líder de alabanza, Sí. este hombre que era un adorador del Señor, ¿verdad? Y él mismo lo expresa diciendo, pues por poco cayeron, dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, Amén. por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Sí. Él veía, ¿verdad?, que estos avanzaban, que aparentemente prosperaban, no les pasaba nada a pesar de sus impiedades, de sus maldades. Y dice, porque no tienen congojas de su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, ¿verdad? Lo que a él le afligía era ver, pues, cómo estos que eran malvados y que a pesar de que estaban haciendo mal al prójimo, que estaban haciendo injusticia al prójimo, pues estaban enteros en cuanto a su salud, estaban, pues, ahora sí que, pues no trabajaban, no hacían, no pasaban aflicciones como los demás mortales, ¿verdad? Sí. Y aparte, o sea, veía también que se mofaban y hablaban con maldad de hacer violencia. En el versículo 8 habla eso, ¿verdad? Hablaban con altanería y ponen su boca contra el cielo. O sea, imagínate todo lo que estos malvados, su conducta, su forma de proceder. Y seguramente algunos de los que nos están escuchando podrán haber vivido situaciones de tal manera que pudieron ustedes también ser confrontados, ¿verdad?, en su fe y en preguntar también al Señor, pues pues por poco me estoy resbalando también, ¿verdad? Al ver que, oye, pues, ¿qué está pasando? Tú que eres un Dios justo, que dice la palabra, que eres en todos los caminos justo y que haces justicia y también, pues, tienes misericordia para con los que te temen. ¿Por qué estos están avanzando y están prosperando, verdad? Aun cuando hasta su boca la ponen contra el propio cielo y dice, su lengua pasea la tierra. Y entonces dice que pues ahí sigue relatando el libro de los Salmos esto, pero después nos dice la palabra, ¿verdad? Que dice que se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, ¿verdad? Sí, o sea, llegó a experimentar amargura. Taquicardias, hermano, por causa del dolor, de la amargura, de la frustración, ¿verdad? Sí, de ver, oye, que están siendo injustos, que él seguramente pues estaba siendo también objeto de la injusticia, ¿verdad? Y entonces
pues tiene que haber una operación ahí espiritual, pues, que haga Dios con su palabra, con su espíritu, con su presencia, ¿verdad? Porque él no alcanzaba a comprender esto, como yo creo que muchas veces seguramente muchos de nosotros no alcanzamos a comprender por qué tenemos que pasar por momentos de dolor, de injusticia, ¿verdad? Momentos de ser afligidos incluso por los impíos, ¿verdad? Y entonces dice él, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amén. O sea, llegó un momento en que Dios le hizo saber que Él es un Dios justo y que aplicará su justicia en su tiempo, ¿verdad? Porque Dios a veces, Paz, puede, al parecer, retrasar la ejecución de su justicia, ¿verdad? Y cómo podemos nosotros también sobrellevar estos tiempos en que somos afligidos injustamente. Creo que la Biblia nos da ejemplos claros de cómo pues hombres de Dios pues sufrieron injusticia o sufrieron al parecer, ¿verdad? Bueno, injustamente, pero que Dios también pues tenía propósitos en ello, ¿verdad? Amén. Vemos a un José que fue injustamente vendido por sus hermanos, después acusado, ¿verdad? También injustamente de un delito que no había cometido, está injustamente en la cárcel. Y todo esto que es el sufrimiento que llevó a José, pero que después al final el Señor tenía todo el cuadro completo de lo que acontecería, pues. Sí. Él sabe todas las cosas que van a venir por delante, Él conoce el futuro y sabe lo que va a venir en delante, lo que nosotros no podemos ver en el momento presente, ¿verdad? Vemos cómo Job, pues, tiene todo un padecimiento terrible y horrendo, podemos decir, ¿verdad? Que él mismo se queja, ¿verdad? Se queja con Dios por la situación en la que él está y por todo lo que está pasando, pero hay algo muy importante que él dice la Escritura acerca de Job, que nunca atribuyó despropósito alguno al Señor por lo que le estaba pasando. O sea, él en el fondo de su ser siempre reconoció que en todo lo que le estaba pasando seguramente había un propósito superior, ¿verdad? Un propósito de Dios. Y lo podemos ver al leer las últimas líneas del libro de Job, ¿verdad? Como había un propósito y hasta la fecha, ¿verdad? Seguimos glorificando a Dios por este propósito de todo lo que pasó el hermano Job, ¿verdad? Sí, así es. Me gustaría retomar pasajes del Salmo 145, pues, Ajá. porque creo que uno de los tópicos aquí, en el caso de Asaf, que lo relacionaste con el Salmo 145, Asaf escribe el 73, comienza diciendo ciertamente es bueno Jehová para con Israel, para con los puros de corazón, para los de limpio. Pero su frustración en su momento es ¿por qué prosperan los impíos? ¿Por qué hasta les va bien, no mueren mal, ¿verdad? No tienen dolores al morir, están robustos, características. Él se enfoca en los impíos, en su prosperidad y en cómo viven la vida. Pero me gustaría leer ahí en el Salmo 145, unos versículos atrás, en el verso 9, algo que no hemos entendido, dice, bueno es Jehová para con todos. Lo primero que tendríamos, que yo quisiera comentar, o pretendo comentar, es, no entendemos la bondad de Dios. El cómo termine la persona tendrá mucho que ver en cómo administró o cómo anduvo delante de ese Dios que es bueno para con todos, porque Él hace sacar su sol sobre justos y pecadores, hace llover sobre justos y pecadores, pero lo que dice el Salmo 145 es bueno para con todos. Amén. Y podemos hablar de algo generalizado, pero entender la persona de bueno, o sea, es tan común que decimos, no, hombre, este café está muy bueno, no, situación está muy buena, no, fíjate que esa persona es muy buena, pero realmente nadie llena ese adjetivo, solamente Dios es bueno. Ahorita lo leemos en Marcos 10, pero dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Y yo tengo aquí subrayado donde hay absolutos. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras. Y tu santo nombre, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino diga y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, otro absoluto.
tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen. Fíjate que levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti. Y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Fíjate. Justo es Jehová en todos sus caminos. Ya lo que leíste, ¿verdad? Misericordioso en todas sus obras. Amén. Cuando en el capítulo 10 de Marcos, en el capítulo 10, verso 17, vemos una historia que se repite en los evangelios sinópticos. Y dice aquí que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y lo primero que Jesús le contesta es con otra pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y decimos amén a eso. Pero no entendemos esa bondad que, si lo meditamos en comparación al Salmo 73, pues lo que estaba viendo Asaf es que Dios es bueno para con todos. Pero lo que le afectaba es que él no estaba en la condición de los impíos. Aunque al final dice que entiende, ¿verdad? Como Job también al final entiende. Unos crecen como hierba, los impíos, otros crecemos como árboles, como palmeras. El proceso es diferente, pero ninguno de los dos, ni impíos ni justos, y cuando hablo de justos es justos por la fe, porque todos pecamos, todos nos desviamos. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, y en Cristo somos reinstalados en esa gloria, los que creemos en Él. Pero pienso en Dios siendo bueno para con todos, que es algo más que si cualquier momento que nos pongamos a meditar, y si encontrásemos casos, ahorita mencionaste algunos casos, Asaf, Job, José, muchos más que hay en las Escrituras donde dices, el mismo Señor Jesucristo. Claro, Él es el ejemplo per se. Pero no nos da para entender el sufrimiento en el justo. Pero creo que sería todavía mucho más frustrante si lográramos entender la bondad de Dios en los impíos. O sea, la bondad de Dios. Imagínate el coraje que le debió haber dado al hijo mayor. Pensar que el hijo menor se gastó todo en lo que se lo gastó. No que se lo haya gastado, sino que él decía se lo gastó en esto, en borracheras, en prostitutas. Puras impiedades. Lo frustrante que es, pero cómo o sea, y no solo lo recibes en casa, haces fiesta, matas el becerro, le pones anillo de oro, le traes la ropa y le haces saber que es un hijo. Es tan frustrante. Le pasó al hijo mayor de la historia, el padre de los dos hijos, le pasó a Asaf, y nos pudiera pasar a nosotros, porque no entenderíamos la bondad de Dios. No la entendemos. Pienso también en ciudades completas. Ay de ti, Betsaida y Corazín, porque si estos milagros se hubiesen hecho en ciudades sumamente impías, se hubieran arrepentido. Y estas ciudades, lejos de arrepentirse, celebraron la impiedad diciendo, casi como he escuchado algunos, soy consentido de Dios. Y mira cómo estoy. Si estuviera mal, no estaría tan feliz. No me iría bien económicamente, no estaría bien feliz en el adulterio, o cosas que luego señala la gente diciendo, pues el que anda mal eres tú, porque o sea, cuán frustrante puede ser en algún momento meditar en la bondad de Dios para con todos. Sí. Porque digo, pues, yo me gozo de que Dios es bueno y gloria a Dios, pero si mi condición fuese una diferente a la que tengo hoy y estuviese yo en la fe y veo a aquellos, digo, no, es que no puede ser que Dios sea bueno, no puede ser que Dios también le mande la lluvia tremendo, ¿verdad? No puede ser que saque su sol sobre esta persona, mira cómo es. Y entonces nos meteríamos en un conflicto, porque este joven del capítulo 10 que leí
no es que se equivocó llamándole a Jesús bueno. Es que Jesús quería que entendiese él y entendiésemos nosotros que a ninguno se le puede llamar bueno. Y él es el verbo encarnado. Si a alguien se le puede llamar bueno en la tierra es a él. Amén. Pero quería que nos quedara claro, porque es un concepto tan amplio. Por ejemplo, ahorita cantaba hace unos minutos antes de entrar al programa esa frase de en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Nos gusta, es un canto que está ahí, se canta, pero lo canté viendo el carro, ir dejando unas cosas ahí. Pero no entiende uno la magnitud de Dios bueno. Amén. Ese Dios es bueno para con todos, ese Dios que le da alimento a todos, que todos esperan en Él. Que imagínate que el ladrón, no sé a quién le haya robado, aquel que estaba al lado de la cruz, no sé si ahí estaban los que lo acusaron, no sé si escucharon la conversación, pero en el momento que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, si hubiesen estado los que le acusaron y que a lo mejor se estaban alegrando ahí, y escuchar decir a Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. No alcanzamos a entender eso, paz. Sí. Ahora, el problema no es que Dios haya sido bueno, el problema es que algunos, a pesar de que Dios ha sido bueno con ellos, a pesar de que Dios no se ha negado a sí mismo y ha sido fiel, echan por tierra. Y es ahí donde entra el conflicto. Es ahí donde Asaf dice, no, mi problema no es que yo esté sufriendo, mi problema es que yo estoy sufriendo, esperando en Dios, versus estos tremendos que lejos de que les esté yendo mal, les esté yendo bien. Ahora, ese es el gran problema, que toda aquella persona que reciba condenación, no solamente le van a mostrar todo lo malo que hizo, sino que cuando se den cuenta de toda la bondad y la misericordia que Dios les tuvo hasta el momento donde Él dijo, hasta aquí, no más. Eso creo que va a pesarles mucho más que su maldad, porque pues, si así fuese el Señor, también aquel y también aquel. Incluso el ladrón que no se arrepintió y que se condenó, cuando se dé cuenta de que, híjole, con él sí pudo, y yo no, y él no era más que yo. A lo mejor decir, si hubiésemos medido, pues a lo mejor estábamos en igualdad de condiciones, pero él se arrepintió. Él recibió la bondad de Dios. Amén. Y la aprovechó. Y yo recibí la bondad de Dios y la desaproveché. O sea, imagínate ese momento tan duro, porque no creo, no sé. Pero habrá muchos casos, insisto, como Asaf, como el hijo mayor, como tantos de decir, Señor, no entiendo tu bondad. Sí. No entiendo, no hay forma de que yo pueda entender esto. Sí. Y pues máxime, si yo estoy padeciendo y estoy en la justicia y luego veo que los trogloditas andan con todo, ¿verdad? Sí, pasa. Y fíjate que eso del hijo pródigo no solamente ha pasado en la historia de la Biblia, sí, sino ha pasado ha pasado en la realidad. Claro. Cuando, no, pero ¿por qué se convirtió, verdad? Sí. O sea, pero ¿por qué se convirtió si no, o sea, no lo quiero aquí, ¿verdad? Paz. Tengo el testimonio de una hermana mayor, yo no era pastor todavía. Nos pedía que oráramos por su esposo. Era tremendo su esposo, de verdad. Le daba una vida tan infeliz a la hermana. Y la hermana, pues obviamente, pues siempre pidiendo por él y pídale que se salve. Le oyó el Señor. No, Paz, que se salva. Se volvió un pan el hermano. De verdad, en todo. Hasta era una bendición para la hermana, pero la hermana estaba molesta. Y ahora sí, ya se arrepintió. Bueno, no sé cómo está la condición ahorita, sí, pero no estuvo contenta hasta que se apartó el hermano, habiendo habido una obra genuina de Dios. Sí. Y yo espero que porque entonces ella mostró que tenía amargura, Paz. Porque ya no era la hermana de la que te compadecía, una hermana mayor que se compadecía. Entonces, ay, sí, hermano, usted sufre. No, de verdad, cuando se convirtió fue algo tan lindo. Pero ella, no, pues ahora sí. No, imagínate, sí te ha tocado caso. Sí pasa, te has escuchado. No.
Mi hermano Ricardo, que está ahí en cabina y participando, dice en el 5:45 de Mateo, lo voy a leer, gracias por compartir, Ricardo. Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sobre su sol, sobre malos y buenos. Sobre malos y buenos, sí. Y que hace llover sobre justos e injustos. Es que Dios es bueno. Y es algo que vamos a batallar para entender, a pesar de que disfrutamos de su bondad. Amén. A pesar de que se ha manifestado gloriosamente, pero la bondad de Dios es algo muy, muy difícil de entender. Y vuelvo a insistir, y más cuando lo cotejamos contra alguien que decimos, este no merece, ¿verdad? Porque luego nos ponemos en el papel de que, pues, este no merece. Y ahí sí, no entendemos a Dios. Imagínate cuando la higuera, pues, ahorita buscamos el pasaje, pero apresurándonos en el tiempo. Señor, la higuera ya está lista, la cortamos, ya está la hacha puesta. No ha dado hijo, ya le dimos. Y el Señor diciendo, Espérate. mira, vamos a esperar un año. Vamos a abonarla, vamos a ver. O sea, imagínate esa paciencia de Dios diciendo. O cuando habla también de la cizaña que creció en medio del trigo. Pues. Claro, la cortamos, Claro, no, espérate. espérate. O sea, esa paciencia. También lo pienso en aquellos que le dijeron Señor, Señor, que ya lo platicamos tú y yo una ocasión aquí, que ese Señor, Señor no es otra cosa sino que Él toleró que muchas veces le dijeran Señor sin Él, Señor, enseñorearse de ellos. Y estar tolerando a ver cuándo se vuelven a mí. Cuándo, como le dijo a Jerusalén, ¿cuántas veces como gallina? Imagínate lo tierno de una gallina cogiendo a sus pollitos y diciendo, no quisiste. No fue una, no, porque nosotros a la primera nos ofendemos, no, si quieres. Y el Señor, una y otra, y otra, y otra. Es que la bondad de Dios es algo tan. Sí, ahora otra cosa también, pues, en el momento de que, porque hablamos de la justicia de Dios, ¿verdad? Y otra cosa es también, pues, esperar los tiempos de su justicia, ¿verdad? Sí, claro. Porque no, a veces nosotros queremos que Dios actúe de manera inmediata, pero Dios tiene el tiempo perfecto, Él sabe lo que está haciendo y también cómo está obrando en nuestra propia vida. Porque si no sufrimos a veces la injusticia, pues cómo podemos manifestar la misericordia, ¿verdad? Cómo podemos ser llamados, como ahorita nos hacía el favor de escribir Ricardo, pues como hijos de Dios, ¿verdad? Sí, también tenemos que tener esta parte de la misericordia. Pero yo creo que siempre, pues, un anhelo de nosotros es pasar quizá el sufrimiento, ¿verdad? Y que sea lo menos prolongado que pueda ser y salir victoriosos, ¿verdad? Sí. Y yo veo, por ejemplo, en tantas historias, ¿verdad?, de la palabra de Dios, cómo el Señor se manifestó gloriosamente, librando a su pueblo en batallas, haciendo milagros de provisión, ¿verdad?, manifestándose de manera poderosa. Y haciendo milagros, pues, increíbles, ¿verdad? Bueno, son sí. Lo que el Señor hizo. Nos dejan boquiabiertos. Sí, nos dejan boquiabiertos, pero también cuando se habla, por ejemplo, creo que también va ligado con la fe, ¿verdad? Todo esto, como en Hebreos nos dice, ¿verdad? Y esperamos ver nosotros ese final victorioso, ¿verdad? Pero también hay una parte, pues cuando nos habla en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, pues nos dice que también por la fe murieron todos estos, ¿verdad? Sí. Habla de un sector o de un grupo de hombres porque nos habla de todas las cosas que el Señor hizo. Dice, pero conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, Amén. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Amén. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, Amén. Porque les ha preparado una ciudad, Amén. ¿Verdad? Yo me pongo a pensar, pues, porque, por ejemplo, como Esteban, pues fue martirizado y fue un mártir, ¿verdad? Fue apedreado injustamente, que posiblemente y muy seguramente la familia misma presenció la lapidación de Esteban, seguramente, ¿verdad? Los creyentes, y por ejemplo, como Pedro
fue sacado de la cárcel por los ángeles. Sí. O sea, qué diferencia tan grande Sí. en el hecho, ¿verdad? De que uno fue pues liberado y el otro fue, pues Dios permitió el sacrificio también de ¿verdad? Amén. Entonces podemos decir, bueno, Señor, ahí ¿qué pasó? O sea, ¿por qué uno le concediste este favor y el otro no? Sí. ¿Verdad? Entonces creo que pues, el Señor tiene propósitos diferentes en cada vida. Amén. Él sabe lo que está haciendo, tiene un cuadro completo, ¿verdad? De todo lo que nosotros no podemos ver ni entender. Y cómo la vida de estos hombres que Dios había preparado espiritualmente para entregarse, pues fueron de tremenda bendición para que otros de alguna forma fueran tocados por ese testimonio, ¿verdad? Sí, yo complementaría a tu comentario diciendo que el propósito probablemente es uno, pero la forma de cómo Dios, porque yo creo que el propósito es que Dios sea glorificado y cumpla su voluntad, Amén. pero el cómo en cada persona es diferente, porque por ejemplo le decía que había gente que le glorificaba con su vida y hay gente que le glorificaba con su muerte, Amén. ¿verdad? Que dijo Pedro, ¿con qué muerte había de glorificar al Señor? Siempre el propósito tendrá que ver con que el Señor sea glorificado en su nombre y que sea hecha su voluntad, de esta manera se glorifica. Pero en el cómo de cada quien es ahí donde a veces no entendemos, ¿verdad? Y el no entender, pues sí nos mete en aprietos porque de alguna forma, no vemos el panorama completo. Pensaba ahorita mientras te escuchaba platicar. Saludos a todos ustedes, incluyendo a nuestro hermano Jaime, a mi hermana Kina, a Natania, Miriam, a todos ustedes, gracias por estar ahí, gracias por compartir. Hermano Juan, Rosy Ramírez, todos por favor reciban un saludo y les bendecimos en el amor de Cristo. ¿Será que para poder entender, y no digo que la vayamos a entender en absoluto, pero para poder entender un poco más la bondad de Dios, Dios es bueno, esa palabra que Jesús dijo, no hay bueno sino uno, solo uno, es que esa parte, que podamos ver el panorama completo de cuán bueno es Dios, es que tengamos que salir de esta experiencia terrenal y podamos ver el juicio, porque hay cosas que van a ocurrir en la tierra. Hay gente que va a morir impíamente como rey y va a morir y se va a perder. Y hay otros como Lázaro, ¿verdad? El que mendigaba, que no estaba bien que estuviera así, vamos a decir, en la tierra, pero heredó el reino de los cielos. Y no por obras, es por la fe en Jesucristo, nada más. No por ser pobre heredó el reino, ¿verdad? O por sufrir mucho. Pero una de las cosas es que Dios va a manifestar su justicia y entonces veremos el fin. Porque Asaf de alguna manera dice, hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin. Ese es el punto, no ver el cuadro completo. Y hoy en día vemos a muy corto plazo, a una distancia muy cortita. Mira, le fue bien, metió un trámite y ya le dieron la plaza. Tú no te preocupes. Si tú amas a Dios, todas las cosas que tú vives te ayudan para bien. Amén. La bondad de Dios en otras personas no va a servir, no va a producir porque las personas no lo aprovechan. Pero si vemos el cuadro, por ejemplo, yo me imagino todos aquellos, dice en el quinto sello, que salieron las almas de los decapitados a decir Señor. O sea, imagínate, estando a los pies del trono y clamar diciendo Señor, o sea, ¿cuándo me vas a hacer justicia? Yo entendería, ya estoy acá, gloria a Dios. Pero que todavía te acuerdas y Señor, pues ¿cuándo nos vas a hacer justicia? O sea, fuimos aserrados, no sé. Todo lo que nos hicieron. Y el Señor dice, esperen, aún falta un tiempo. O sea, como diciendo, el hecho de que estés allá no va a implicar, o a los pies del trono, no va a implicar en el caso de ellos, que no apeles a la justicia divina. Y que seguramente no habrá saciedad en estos hermanos hasta que vean el justo juicio ejecutado, como no lo habrá en el Señor hasta que su ira sea derramada y sea completada, porque así dice el Apocalipsis. Pero aún en medio de eso veremos su bondad. Por ejemplo, cuando se destruye cuando se destruye la gran Babilonia, la madre de todas las rameras, dice que habrá fiestas celebrando. Justo eres, bondadoso, pero se alegran en la destrucción de algo que ha causado tanto daño a la tierra, ¿verdad?
que ha hecho tanto mal a la tierra. Pero al ver ejecutar los juicios de Dios, se alegran de su bondad, porque se dan cuenta que no termina, no se cerró el ciclo hasta que Dios no satisfizo su justicia, su ira y su justicia. Y es algo que no logramos entender o que no lo vamos a ver a lo mejor a corto plazo. Vamos a poner otro ejemplo. Ahorita mencionábamos de alguien que cuando se convirtió a alguien, dice, pero ¿cómo? O que el Señor te lleva el enemigo a la congregación. Y no, hombre, el que me hacía la vida de cuadritos, o el vecino problemático, o qué sé yo. O sea, siempre hay alguien ahí que te complica. Y gracias a Dios, no, mis vecinos, bendigo a los vecinos. Pero imagínate que te llega una persona y dices, híjole, y mucha gente, pero que si lo ponemos en esta perspectiva, no de aquellos que Dios trae a tu vida y dices, híjole, se convirtió, sino ahora pensando en que Dios en su infinita misericordia te deja ver cómo gente termina bien, entre comillas, todo está bien, entre comillas, nunca se arregló con Dios, y un día Dios te permite ver el juicio, ¿verdad? Decir, pues es que mira, esto es ahora es la recompensa. Yo no sé cómo se habrá sentido Lázaro, pero cuando vio al rico que solo le daba migajas, no sé, no quiero pensar que, pero una cosa sí entendió Lázaro, no sé si se alegró o no, pero una cosa sí entendió, Dios es bueno, a Dios no se le pasa absolutamente nada. Sí. Y Él traerá a juicio todas las cosas. Y en medio pues de esa condición, pues el Señor escucha, ¿verdad? A sus hijos, o sea, no estamos abandonados, no estamos solos, sino que Él prometió estar con nosotros. Sí. Y por eso es muy importante también lo que decíamos ahí en el Salmo 145, lo que leíamos, ¿verdad? Porque el Señor dice que cercano está, ¿verdad? Amén. A todos los que le invocan, o sea, contigo estaré yo en la angustia, ¿verdad? Sí. A todos los que le invocan de veras, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, ¿verdad? Y los salvará y guardará a todos los que le aman. Amén. O sea que aún en medio de todo eso, de cualquier aflicción, Dios siempre estuvo con sus siervos que sufrieron, ¿verdad? De hecho, Él fue el que los fortaleció, Él les permitió el poder pasar esos momentos tan duros y difíciles, porque creo yo que sus fuerzas no hubieran alcanzado, ¿verdad? No hubieran sido suficientes, sino que el Señor, que es la fortaleza, pues Él que es el amparo y la fortaleza, les permitió el estar fortalecidos para poder pues pasar esos momentos pues, de aflicción y de dolor. Por eso creo yo que en medio de todo, en medio de alguna injusticia que se pueda estar sufriendo, lo más importante es que Dios está con nosotros, ¿verdad? Imagínate qué terror el ser echado al foso de los leones, ¿no? Pero pues Dios estaba ahí, ¿verdad? Y Dios cerró la boca de los leones para que no devoraran a Daniel, y Dios estuvo también en el fuego para que fueran librados Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, Él estaba presente, Él estuvo ahí, ¿verdad? Pero sin embargo, pues fueron lanzados, pues, pasaron la experiencia, ¿verdad? Pasaron la experiencia, y Daniel también pasó la experiencia, ¿no? De ser acusado injustamente y ser lanzado al foso de los leones, ¿verdad? Sí. Entonces es muy importante el hecho de que nosotros podamos tener la conciencia de la presencia de Dios en tiempos de injusticias, ¿verdad? Y en tiempos también de estar sufriendo alguna situación que podríamos decir no tendría por qué estar pasando esto. Pienso en todas las personas que se han quedado con un Jehová dio, Jehová quitó, sea Jehová bendito. Creo que Job resume, Paz, no sé si puedo decir la palabra resume, pero creo que en Job se encuentran muchas cosas que podemos vivir, no que todas vayamos a vivir, Job las vivió todas, pero muchas cosas que pudiéramos vivir y aún en medio de ello tener que decir,
y no por obligación, sino reconocer que Dios es bueno. O sea, que independientemente de que no entendamos, porque hay cosas que la gente nos hace, y hay cosas que en la soberanía de Dios nos ocurren, y no tuvo que ver la gente. ¿No? No sé, pienso en tantas cosas, la pérdida de un ser querido, o de algo que dices no puede ser, o de alguien que se acaba por ejemplo, de casar y de repente uno de los dos le ocurre una tragedia. Ese tipo de cosas que a veces no tienen sentido, pero que Dios las permitió, el Dios que tenemos, Dios que en su soberanía ocurrieron, y que en medio de eso tenemos que reconocer que Dios es bueno, que en medio de todo eso, porque lo es, nada de lo que vivamos, nada de lo que nos ocurra, lo digo con cuidado y con temor, le quita a Dios que sea bueno, nada, o sea, podrá hacer lo que sea, pero Dios es bueno. Y ese es, creo que uno de los problemas, ayer lo decía, fue ayer, seguramente que fue ayer con Rob y con Julio, pero y tú y yo comentamos en alguna ocasión, cuando cae esta torre y mata a varios y que ellos piensan que es por su maldad, y el Señor dice, no, si no se arrepienten todos van a perecer, o sea, no es un tema de que, hizo esto porque está mal, oye, no, todos están mal, o sea, esto nada más es algo random, algo que ocurrió al azar, pero le puede ocurrir a cualquiera y Dios sigue siendo justo y sigue siendo bueno. Entonces, el encaminarnos a esa bondad y a esa justicia, por eso creo que es muy importante cuando dice Pablo acerca de que comprendamos la bondad y la severidad de Dios. Porque pensando otra vez en Asaf, imagínate ese Asaf que comprendió la finalidad, pero imagínate que un personaje en particular a ese Asaf dijera, no hombre, este sí que no se salve, y Dios lo haya salvado. ¿Cómo con ese pensamiento y con ese corazón? O aquellos, voy a ponerlo de esta manera, no Asaf, aquellos que dicen, oye, le dio vuelo, pero para toda su vida. Y en el último periodo antes de morir se reconcilia con Dios, caminó con Dios. O en el hecho de su muerte hubo testimonio de que se arrepintió. O sea, solo es la bondad de Dios. Y Dios teniendo gozo y fiesta allá arriba porque un pecador se arrepintió. Y a lo mejor todo lo que dejó, todo lo que dañó, porque ¿te acuerdas del endemoniado gadareno? Él que dice con Jesús, le dijo, no, vete a tu casa. Sí. Ve y arregla, ve y reconcilia, ve y restaura lo que dañaste. Pero los que no, los que aparentemente se llevaron todo entre los pies y aún así sigue habiendo testimonio de que el Señor es bueno. Y también, Paz, que nadie podrá abusar de la bondad de Dios. O sea, esa bondad, aunque no sé cómo expresarlo, pero esa bondad llega a un límite cuando la justicia alcanza. Es decir, Dios nunca dejará de ser bueno, y si alguien se acoge, no, es que Dios es bueno y me va a perdonar. Espérame, pero ten cuidado que el equilibrio entre la bondad y la justicia de Dios no te alcance primero la justicia, porque no vas a seguir disfrutando de la bondad, porque esa justicia es un acto de bondad para los que dañaste. Sí. Pero si tú apelas a esa bondad, te puedes perder. En ese sentido. Sí, pues sí, que también, si el Señor también, pues bueno, ha sido o fuiste recibido como hijo también, ¿verdad? Amén. Pues también puede venir el castigo, ¿verdad? Claro, Pues es un parte de esa bondad. Dios larga, quizá, ¿verdad? Un tiempo y pues nos atrae con lazos de amor, pero Amén. también pues es justicia, ¿verdad? Y también puede traer castigo. Sí. Entonces, pues creo yo, pues, que tenemos que pues estar conscientes de esa bondad de Dios y de esa justicia, que no es en nuestro tiempo, Sí. que Dios también tiene propósito, ¿verdad? Cuando sufrimos injusticia, ¿verdad? Y que también tenemos que tener conciencia que va a llegar un día en que el Señor pues va también a ejecutar su juicio, y que todos vamos a comparecer ante el tribunal del Señor, ¿verdad? Y pues ahí sí, que ya ahí van a ser expuestas todas nuestras obras, ¿verdad? Sí. Y vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados.
Pues Dios es bueno y para siempre su misericordia. Creo yo que cuando uno no entiende, en el caso de Asaf, dice que hasta que entrando en el santuario, o sea, había ocurrido algo se apartó, algo ocurrió en su corazón. Y eso es algo que tenemos que entender, porque por de facto los cristianos, en todo lo que Dios dice, un cristiano maduro, un cristiano con una obra genuina, diría, Dios es bueno, por de facto. Pero aun cuando no lo entendiéramos, tendríamos que reconocer que Dios es bueno y esperar el tiempo, la forma. Amén. Y que Dios sea glorificado. Pues el tiempo Así nos ha es, ganado, pues, Paz. sí, pues Dios los bendiga. Gracias, Ricardo. Gracias, Pastor Javier. A todos ustedes, Dios los bendiga. Hasta la próxima. Congréguese. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.